Bienvenidos. ¿Sabías que Pedro Infante soñaba con convertirse en productor y director de cine? ¿O que solía retar a sus compañeros a jugar vencidas solo por diversión? ¿Y que su pasión por el boxeo iba mucho más allá de un simple pasatiempo? Quédate con nosotros para descubrir 8 curiosidades fascinantes sobre la vida de este ídolo inmortal del cine mexicano. Te sorprenderás. Número 1. El año 1957 marcó el fin abrupto de uno de los sueños más grandes de Pedro Infante. Quienes lo conocían sabían que su inquietud creativa lo llevaba constantemente a buscar nuevos desafíos, y aunque muchos creían que su pasión por la aviación terminaría alejándolo del cine, los rumores sobre sus próximos proyectos indicaban lo contrario. Tiempo después, él mismo reveló su verdadera intención. No solo seguiría actuando, sino que también quería incursionar como productor y director, dando un paso más allá en su carrera. Su objetivo era tomar el control detrás de cámaras, contar sus propias historias y dejar una huella aún más profunda en el cine mexicano. Aunque aún no tenía un guión definido, había encontrado en Murciélago Velázquez un colaborador clave, pues el ex luchador y argumentista parecía tener una historia con gran potencial. Este proyecto representaba el inicio de una nueva y ambiciosa etapa en su trayectoria, una que prometía ser tan brillante y trascendental como todo lo que había logrado hasta ese momento. Número 2. Como es bien sabido, en sus últimos años Pedro Infante era un hombre atlético y disciplinado con su alimentación, un hábito que adoptó debido a la diabetes que padecía y que mantenía bajo control con un estricto régimen saludable. Su estilo de vida equilibrado le permitía conservar la energía y la fuerza que lo caracterizaban, tanto en la pantalla como en su día a día. Durante el rodaje de Dos tipos de cuidado, junto a Jorge Negrete, el renombrado fotógrafo Gabriel Figueroa descubrió una faceta poco conocida del actor. En los descansos de la filmación, Pedro solía aprovechar el tiempo de dos maneras: disfrutando de la comida o retando a quienes estuvieran cerca a un duelo de vencidas. Consciente de su imponente fuerza física, Pedro organizaba pequeñas competencias entre el equipo de producción, lanzando un desafío claro. Apostaba 100 pesos a quien lograra derrotarlo en un duelo de fuerza sobre cualquier mesa. Gabriel Figueroa, testigo de estos encuentros, observó cómo diversos participantes aceptaban el reto con entusiasmo, confiando en su destreza. Sin embargo, nadie logró vencer al ídolo del cine mexicano, pues con su increíble resistencia y poderío, los derrotaba en cuestión de segundos. Más allá de la competencia, su fortaleza era el resultado de su disciplina, no de un carácter violento. Esta anécdota no solo resalta su impresionante condición física, sino que también refleja su carisma, sencillez y espíritu jovial, cualidades que lo hacían brillar tanto dentro como fuera de la pantalla. Número 3. Pedro tenía una predilección especial por el boxeo, un deporte que no solo practicaba con disciplina, sino que también incorporó en su carrera cinematográfica. Existen numerosas fotografías en las que se le ve entrenando con guantes y costal de box, preparándose físicamente para sus interpretaciones. Cuando Pedro se preparaba para interpretar al boxeador Pepe el Toro, llevó su entrenamiento a otro nivel. A su gimnasio personal acudían reconocidos pugilistas, incluyendo al legendario Ratón Macías, quienes le ayudaban a perfeccionar su técnica y le brindaban consejos para que su actuación fuera lo más realista posible. Pero más allá del cine, el ejercicio se convirtió en un estilo de vida para él. No era simplemente una rutina ocasional, sino una disciplina que marcaba sus días. Pedro era un hombre de hábitos estrictos. Despertaba a las 4 o 5 de la mañana para entrenar antes de comenzar sus actividades diarias, lo que le permitió mantener una apariencia atlética y esculpida que lo hizo destacar en pantalla. Número 4. La pasión de Pedro Infante por las motocicletas Harley Davidson surgió en 1951, cuando comenzó su entrenamiento para la película A Toda Máquina en los estudios Churubusco. Su instructor fue Francisco "El Indio" Sandoval, comandante y experto en acrobacias en motocicleta, quien quedó impresionado por la rapidez con la que Pedro dominó las técnicas de manejo y los trucos más desafiantes. Infante no solo aprendió con gran destreza, sino que decidió realizar él mismo
todas las escenas de riesgo, rechazando la necesidad de un doble. Su audacia y habilidad sobre la moto no solo quedaron inmortalizadas en la pantalla, sino que trascendieron a su vida diaria. Como comandante honorario de la Policía de Tránsito, encabezó el cortejo fúnebre de Jorge Negrete, recorriendo las calles de la Ciudad de México en su Harley. Además, usaba su motocicleta para desplazarse rápidamente a los estudios de grabación o al aeropuerto, demostrando que su pasión por las dos ruedas iba más allá del cine, convirtiéndose en parte de su estilo de vida. Número 5. Fue en 1993, cuando se colocó la estrella de Pedro Infante en el Paseo de la Fama, 34 años después de su fallecimiento. Lamentablemente, el reconocimiento a su talento y exitosa carrera fue algo que el actor no pudo ver ni disfrutar en vida. Otro de sus grandes intereses era el levantamiento de pesas, una práctica que, si bien en aquella época no se conocía como fisicoculturismo, formaba parte de su rutina diaria. Para ello, contó con el apoyo de su hermano Pepe, quien no solo compartía su afición, sino que también le ayudó a adquirir el equipo necesario para montar su propio gimnasio. De hecho, el apodo Pepe el Toro, inmortalizado en la famosa trilogía cinematográfica, proviene del sobrenombre que tenía su hermano en la vida real. Incluso, la icónica camiseta de tirantes que Pedro utilizó en la película Nosotros los Pobres fue tomada directamente del estilo que su hermano Pepe usaba en su día a día. Número 6. La versión de Las Mañanitas, interpretada por Pedro Infante, es, sin duda, la más emblemática y difundida en la historia de la música mexicana. En prácticamente todos los hogares de México, en algún momento, ha sonado su inconfundible voz para celebrar cumpleaños y festividades. Pedro Infante llevó esta melodía de dominio público a la inmortalidad, cuando la grabó el 13 de julio de 1950. Su interpretación no solo conquistó al público, sino que impuso un récord de ventas para la época, alcanzando 155,000 copias vendidas. Con el paso de los años, su éxito no hizo más que crecer, y para 1985, según encuestas y registros de la compañía discográfica, la versión de Pedro Infante había superado los 15 millones de copias vendidas solo en México. Con el tiempo, las mañanitas se convirtieron en un ritual matutino en la radio mexicana. A las 6 de la mañana en punto, muchas estaciones de radio reproducen esta icónica grabación para iniciar el día, una tradición que ha perdurado por generaciones. Aunque otros intérpretes como Marco Antonio Muñiz, Javier Solís, Pedro Fernández y Alejandro Fernández han hecho sus propias versiones, la de Pedro Infante sigue siendo la más entrañable y la favorita del público, consolidándose como un clásico inmortal. Número 7. En 1942, Pedro Infante recibió una gran oportunidad de la mano del director Juan José Ortega, quien lo invitó a formar parte de la película La razón de la culpa. En esta cinta, el joven actor interpretaría a Roberto, un español emigrado a México. Su talento y presencia en pantalla lo hacían ideal para el papel. Sin embargo, había un detalle que no encajaba. Su marcado acento sinaloense no era adecuado para el personaje. Para solucionar este inconveniente, se tomó la decisión de doblar su voz, tarea que recayó en el actor Jesús Valero. Aunque en su momento la solución fue considerada necesaria, con el tiempo esta decisión no fue bien recibida por sus seguidores, quienes siempre valoraron la autenticidad y el carisma inigualable de su voz. Número 8. En agosto de 1951, la furia de la naturaleza se desató sobre Tampico, Tamaulipas. El huracán Charlie, de categoría 3, azotó la región con intensos vientos y lluvias torrenciales. La comunidad artística se unió para organizar eventos benéficos y recaudar fondos. Uno de ellos fue el que lideró Mario Moreno Cantinflas y Tintán, en la Plaza de Toros, logrando una recaudación sin precedentes. Sin embargo, en medio de tanta generosidad, un rumor comenzó a circular. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, se había negado a participar en los eventos de apoyo. Esta versión generó revuelo y división de opiniones,
pues parecía impensable que alguien tan cercano a su gente pudiera mantenerse al margen en un momento tan crítico. Finalmente, el 11 de octubre de 1951, Pedro Infante decidió aclarar la situación en una entrevista con El Sol de Tampico. Con visible dolor y frustración, el actor explicó que nunca había sido invitado a participar en el evento donde se proyectó una de sus películas con fines benéficos. Se enteró de la iniciativa únicamente a través de la prensa, cuando ya era demasiado tarde para ofrecer su ayuda. En 1955, otro huracán, Hilda, azotó nuevamente Tampico, dejando una vez más a miles de damnificados. Esta vez, un grupo de estrellas del cine acudió a brindar apoyo. Pedro Infante deseaba estar presente, pero compromisos laborales le impidieron asistir, lo que volvió a alimentar la polémica sobre su relación con la ciudad. Finalmente, el 15 de abril de 1957, el destino truncó cualquier posibilidad de reconciliación con su público de Tampico. A pesar de los rumores y malentendidos, su imagen nunca se vio opacada. Los tampiqueños y el resto de México lo siguieron recordando como el ídolo humilde, carismático y cercano que había marcado la historia del cine y la música nacional. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y te invito a seguir disfrutando de la grandeza de este ídolo, con algunas fotografías poco conocidas que seguramente te encantarán. Hasta pronto. Esta fotografía con fecha del 12 de agosto de 1941, Pedro se las mandó a su mamá y hermanos a sus casi 24 años. Imagen detrás de cámaras durante la filmación de la película La Oveja Negra en 1949. Un detrás de cámaras durante la filmación de la película La vida no vale nada en los estudios Tepeyac en 1954. Durante su visita a Los Ángeles, California, Pedro fue captado en el restaurante Leopoldos. A su izquierda se encuentra el boxeador mexicano Enrique Bolaños, y a la derecha, el propietario del restaurante, Leopoldo González, en 1950. Pedro Infante, con el boxeador Enrique Bolaños, radicado en Los Ángeles, California, y de origen duranguense. Pedro y Libertad Lamarque, en un detrás de cámaras durante la filmación de la película, Ansiedad, filmada en 1952. Fotografía de 1956. Pedro visitó a María Félix en su finca de Catipoato, para convencerla de filmar junto a él la película, Tizoc. Al fondo, se observa al periodista Carlos Franco. Pepe Infante del lado izquierdo, al centro su cuñado Chuy León y Pedro a la derecha. Leonel Hernández entrevistando a Pedro en 1947. Y en el sillón, la actriz argentina Amanda Ledesma. El productor Mario Zacarías y Pedro, paseando por los estudios Churubusco durante el rodaje de la película, Escuela de Música, en 1955. Pedro, recibiendo de manos de Roberto Ayala, director de selecciones musicales, su disco de oro por la canción 100 años en 1955. Pedro firmando autógrafos a sus admiradoras en un restaurante en 1950. Pedro saludando a una admiradora. Pedro en el aeropuerto de Ciudad de México, siempre amable con los reporteros. Pedro Infante, Irma Dorantes y el productor Oscar Brooks durante la firma de Irma Dorantes, con producciones Mier y Brooks, para ser parte del elenco de la película. También de Dolor se canta en 1950. La señorita Lidia Cruz, firmando el documento para recibir el traje de Pedro, que ganó en una rifa. A su izquierda, el empresario Chucho Montalbán y a la derecha, Pedro Infante. Pedro con Jorge Negrete y el oficial Sandoval. Pedro Infante y don Silvestre Vargas,
regresando de una gira de El Salvador en 1952. Pedro con una fan en su camerino del Teatro Million Dollar de Los Ángeles, California, durante la que fue su última temporada en septiembre de 1955. Katy Jurado y Pedro Infante durante una presentación. Pedro, con su tío Leónides Cruz Ruelas. Extracto de una entrevista realizada a Pedro en diciembre de 1953, publicada en la revista Selecciones Musicales. Pedro Infante, junto a sus sobrinas Carmen y Connie, hijas de su primo Leónides Cruz, en 1945, y aquí, en 1952. Pedro Infante, tomando su bebida favorita, Coca-Cola. Imagen tomada durante su visita a Jalapa, Veracruz, con motivo del carnaval en 1954. Foto de 1954 durante la filmación de la película Los Gavilanes. De izquierda a derecha, el periodista Carlos Franco, Pedro Infante, Antonio Matuc, Angélica Ortiz Sandoval, Agustín Jiménez, el director Vicente Orona y Francisco Sandoval Martínez, el escolta particular de Pedro. Durante la filmación de la película El Seminarista, se llevó a cabo el debut cinematográfico de la juvenil actriz, Nancy Quesada, a quien Pedro le dio su bautismo, con Silvia Derbez y Fernando Soto, Mantequilla. Pedro conversando con Cuco Sánchez durante la grabación de la película La vida no vale nada. Ya listo para su presentación en el Teatro City Hall, en Lima, Perú, en enero de 1957. Pedro cantando con su amigo Eddie Rodríguez, en Los Ángeles, California. Pedro Infante dándole el pésame a la señora Emilia Moreno Anaya, mamá de Jorge Negrete. Pedro con Sarita Montiel, en un descanso de la película Necesito dinero en 1951. En 1947, durante una reunión cinematográfica. Pedro, durante una gira en la isla de Cuba, en 1952, junto al grupo de Facundo Rivero. Pedro Infante fue entrevistado por el comentarista Pepe Alameda en el programa Televicine, que se transmitía en el Canal 2, en 1954. Pedro Infante, abrazando al boxeador Raúl el Ratón Macías en el aeropuerto de la Ciudad de México. Staff de la película Los Gavilanes, en 1954, en la Hacienda del Puente, a orillas del poblado de Xochitepec, estado de Morelos. Pedro siempre amable con sus fans. Pedro con Rómulo O'Farrill hijo. Durante la transmisión del famoso Maratón Guadalupano en 1954. Pedro, llegando a Durango en 1953. Joaquín Pardavé y Pedro Infante en el estudio Juventino Rosas de la estación XEB. Pedro con su esposa María Luisa León y el ingeniero de sonido, Luis Ugalde de la estación XEB. Pedro con sus padres y hermanas. Detrás de cámaras durante la filmación de la película. Cartas marcadas en 1947. Armando Soto La Marina. El director René Cardona. Pedro y el productor Alfredo Ripstein. Pedro paseando en plena Sexta Avenida en Nueva York en 1949. A la derecha de Pedro, Chucho Montalbán, y a la izquierda, el reportero Babi Quintero de Cinema Reporter. Pedro Infante observa un cartel en la puerta del famoso Teatro Ziegfeld, ubicado en la calle 54 y Sexta Avenida, que dice: Los caballeros las prefieren rubias. Pedro en su cuarto de la Central Médica,
en 1949, junto a su esposa María Luisa León, quien no se separó un solo minuto de su lado. Pedro con el periodista Eugenio Serrano en 1956. Durante la filmación de la película Pepe el Toro, en diciembre de 1952. En un descanso durante la filmación, Cuidado con el amor, en 1954. Pedro con su mentor y amigo, Ismael Rodríguez. Pedro con el director artístico de Peerless, Guillermo Kornhauser. Pedro Infante durante el evento del Día del Boceador, organizado por la revista de espectáculos Cine Mundial, en el Palacio de Bellas Artes. Detrás de cámara durante el rodaje de la película Tizoc, en 1956. Pedro en su casa de Rebsamen, en la Narvarte. Pedro Infante, entregándole a Roberto Cañedo la Medalla de la Gratitud Guadalupana por su donación para la restauración del Santuario de Guadalupe. Pedro en la cárcel de Lecumberri, donde además les regalaba cigarros y dinero a los presos. Una anciana le pide ayuda a Pedro, ya que su hijo se encontraba enfermo. Ensayando para la película Escuela de Música en 1955 en los estudios Churubusco. Pedro Infante y Rita Macedo detrás de cámaras en la película Pueblo, Canto y Esperanza en 1954. Durante los funerales de Jorge Negrete, Pedro Infante acompañó a la carroza que se dirigía rumbo al Panteón Jardín en su motocicleta, vestido de agente de tránsito en 1953. En una de sus presentaciones, San Antonio, Texas en 1945. Pedro Infante y Roberto Cantú, director de la revista de espectáculos Cinema Reporter, en el exclusivo Tap Room del Hotel Reforma. Pedro platicando con el organillero antes de entrar a escena en la película Escuela de Música, en 1955. Silvestre Vargas, Aurelio García y Pedro Infante en 1952 en un rancho en Mazatlán, Sinaloa. Fotografía tomada durante la época juvenil de Pedro Infante con portafolio en mano. Lo acompaña su amigo Carlos Rodríguez. Durante sus presentaciones en el Centro de Espectáculos, El Patio, en camerinos, Pedro Infante y la actriz argentina Amanda Ledesma, bromeando durante una entrevista en 1947. Pedro llega a Torreón, Coahuila, para algunas presentaciones en 1948. Durante la premier de la película Los Tres Huastecos, Pedro bromea con sus lentes, con el reportero Rafael Serrano, Ismael Rodríguez, Blanca Estela Pavón y la niña Titina Romay, en 1948. Pedro ensayando para la película Sobre las olas, junto a la actriz Beatriz Aguirre en 1950. Pedro con la actriz argentina Amanda Ledesma, en 1947. Pedro bromeando con una de sus admiradoras en el restaurante Terraza Mexicana en Monterrey, Nuevo León, en 1954. Pedro en un evento en el restaurante Chapultepec, en medio de las hermanas Yolanda y Elisa Gemques Valdés, en 1950. Durante el rodaje de la filmación de la película, Reportaje, con Carmelita González, Pedro Infante y la actriz colombiana Alicia Caro, en 1953. Pedro Infante durante la filmación de la película El seminarista en 1949, en los estudios Tepeyac. Pedro Infante con la orquesta de Gustavo Rubio Caballero durante una presentación en la ciudad de Monterrey. El 15 de febrero de 1947, a Pedro le realizan un reportaje en su casa de la colonia Narvarte. En el set de los estudios Tepeyac, y durante la filmación de la película, Dicen que soy mujeriego, llegaban las admiradoras de Pedro a solicitarle su autógrafo en 1948.
Pedro simulando que trabaja en el aeropuerto. Pedro Infante, con Rosita Quintana. Jorge Negrete nombra a Pedro Infante secretario de conflictos en la ANDA. En la foto, durante la toma de posesión y protesta de ley. Pedro Infante, María Elena Márquez, Víctor Parra, Rodolfo Landa, Jorge Negrete, Manolo Fábregas y Lalo Noriega.